En este proyecto prototípico tiene como finalidad dar a conocer a uno de los feminicidas más importantes de la década. Estamos hablando de Andrés Filomeno Mendoza Celis, apodado el Caníbal de Atizapán, un hombre de 72 años, quien es señalado de asesinar a más de 30 mujeres en su domicilio. Esto según, de acuerdo a los peritos, quien reportaron más de 4,000 restos óseos enterrados. Nuestro marco conceptual vamos a basarnos en diferentes autores, como por ejemplo una obra que habla acerca de los asesinatos en series, aspectos criminológicos, escrita por Juan Francisco Alcaraz Alberto, criminólogo reconocido internacionalmente. También nos enfocaremos un poco en la tesis de Alfredo Sosa Vázquez, residente tercero de año de psiquiatría, el cual nos habla de la mente del asesino en serie etiopatogenia, el perfil criminal del delincuente en serie, en un estudio de caso comparativo entre Hannibal Lecter y Carlos Castaño. Esto por la forma tan fuerte que tiene con los asesinos seriales. También hablaremos acerca del estudio de los asesinos seriales y los trastornos psicópatas por la autora Laura Arias. Y esta va a ser parte de nuestro marco conceptual. En nuestro marco teórico lo que hablaremos y nos enfocaremos un poco va a ser en César Lombroso, quien es considerado el padre de la criminología. Él elaboró una tesis sobre tipos de delincuentes que sirvió como herramienta para elaborar perfiles durante mucho tiempo. Él nos hablaba del criminal nato, delincuente locomoral, delincuente epiléptico, delincuente pasional, delincuente ocasional, y dividió en 3 categorías cada uno de estos, en pseudocriminales, criminaloides y habituales profesionales. En este caso, el monstruo de Atizapán, nosotros lo tenemos clasificado como loco moral. ¿Por qué? Porque es una persona que ya nació. Asimismo, también lo tenemos como loco pasional. ¿Por qué? Porque era una persona que disfrutaba en hacer estos daños a las mujeres, porque las mujeres lo rechazaban y era ahí cuando él atacaba. Dentro de nuestro marco teórico, los asesinos en serie se entienden como aquellas personas que durante un periodo de tiempo acaban con la vida de varias personas sin un motivo aparente, excepto en la parte sexual o en la parte propia. Y se dividen en trastornos de personalidad, psicopatía, rasgos congénitos, rasgos emocionales, cognición asocial, aspectos de crianza, familiares, aspectos neurológicos. Ahora bien, los patrones y desorganizados están relacionados con los métodos de los asesinos. En estos casos vamos a ver 3 que son videntes, misioneros y hedonistas. La teoría del Lombroso es una teoría que está influida mucho por Charles Darwin, con base en el estudio de un famoso delincuente de su época cuyo cráneo presentaba ciertas anomalías. Lombroso llegó a una conclusión en la que el delincuente es un eslabón perdido, pues en la evolución de la especie el simio se convierte en hombre y quedan pequeños espacios en donde entra el hombre y ahí es la parte un poquito como vacía para que este hombre se haga delincuente. Los métodos de aplicación de la ciencia forense que vamos a ver aquí, en estas áreas de la ciencia explican con mayor exactitud la verdad histórica de un delito a través de la traída de los hechos delictuosos como son la víctima, el victimario, la escena y el aplicar de la justicia. Asimismo, los métodos de aplicación de la ciencia forense son la psiquiatría, la odontología, la medicina, la antropología, la toxicología, la psicología, la química, la documentoscopía, la balística, entre otros. Sin embargo, nosotros nos vamos a basar un poco más en lo que es la antropología forense. La antropología forense es aquella que se utiliza para identificar los cadáveres para determinar el sexo, la altura, el peso, la edad, hechos alrededor del fallecimiento. Y también otro de los puntos que nos vamos a aplicar es la entomología forense. La entomología forense nos permite, mediante el estudio de insectos que aparecen en la escena del crimen, extraer información relevante sobre un crimen, como es la fecha de muerte, hora de muerte, circunstancia de la muerte, posibles situaciones anteriores al cadáver. Método de la antropología forense. El método de la antropología forense sigue los procedimientos del método científico general,
es decir, de inaugurado por la física, consciente en observar, elaborar hipótesis y verificar para concluir. La antropología es una ciencia en la que verifica la realización mediante el trabajo de campos a partir de una observación, ya sea la más importante basada en una comparación sistemática. Metodología de la antropología es dependiente del propósito comparativo y cualitativo que persigue. En el método de la arqueología forense se desarrolla en el área de la criminalística de campo, cuyos métodos y técnicas son muy similares. Un arqueólogo forense está especializado en la escena del crimen al aire libre, cuando la evidencia de una persona desaparecida se coloca dentro de una matriz del suelo, en una superficie o en una escena de fuego. Estos especialistas reconstruyen las acciones de los hechos humanos desde la observancia, de la documentación, la excavación, cuidado de los restos enterrados. Dicha disciplina requiere un enfoque sistemático flexible, fácilmente ajustable a cualquier escena del crimen. En nuestro marco doctrinal lo que vamos a hablar es un poquito acerca de las doctrinas, es decir, de los estudios que han hecho otras personas. En este caso, la teoría básica del asesinato sirve para marcar o tener presentes las violaciones y los asesinatos sexuales, lejos de ser una perversión, un impulso sexual masculino. Son esencias mismas del macho. Por tanto, el asesino en serie es simplemente el control de la mujer mediante una ejecución internacionalmente organizada. Actualmente, la criminología moderna sigue su nuevo paradigma denominado de interacción. En nuestro marco normativo, actualmente ya tenemos distintas áreas donde se pueden ir marcando las penas para estas personas que hacen daño, como el Código Penal Federal, Código Penales del Estado de México, el Distrito Federal, Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley para prevenir y sancionar la trata de personas, Ley para prevenir, investigar y sancionar y reparar el feminicidio, Marco Nacional de los Derechos de las Mujeres, la Constitución Política de los Estados Unidos, entre otras más. En este estudio, las emociones que a mí me surgieron es un poquito las emociones de morbo para saber más cómo actúa un psicópata, desde qué punto nosotros podemos asociar y estudiar esta parte que tiene el hombre en la forma asocial en cómo se va relacionando con las demás personas y qué es lo que pasa en su cerebro para que esto llegue a suceder. Dentro de las actuaciones de protagonista y espectadores, nosotros lo que hicimos en esta investigación es saber exactamente cuántas personas dañó, cómo fue que llegaron a la casa de este hombre. Bueno, se sabe que se llega a través del esposo de una de las mujeres que estuvo buscándolas y es así como llegan. La gente, pues toda la gente estaba asustada porque parecía que era un hombre tranquilo, que no tenía problemas. Sin embargo, la realidad fue otra. Los dilemas que se plantearon aquí a nivel general fue un problema social que afecta a muchas personas. Esto desde una perspectiva social, porque bueno, la gente se cree que no puede estar segura, que todos vivimos con la esperanza de que estemos todos tranquilos y no pase nada, pero la realidad es que a veces tenemos siempre a un asesino serial a nuestro lado. Y en la parte particular, bueno, en este caso me interesa mucho porque les comentaba que me llama mucho la atención el estudio de las personas psicológicamente y cómo actúan, desde qué punto empiezan a perder como la parte asocial y la parte para relacionarse con terceras personas. Es ahí el interés propio. Aparte de los aspectos jurídicos de la perspectiva de género que aparecen en el incidente crítico, nosotros como alumnos lo que alcanzamos a ver con este caso es que en Ecatepec es un estado muy violento, donde las mujeres sufren mucho acoso, mucha violencia, y esto no fue un solo caso, tan es así que varios de los homicidas más fuertes o más renombrados aparecen en este estado. Para finalizar, la importancia de la antropología forense dentro de este estudio de caso es muy importante, pues es una rama de la antropología física encargada de la identificación de los restos óseos y humanos que aún se conservan, y aún cuando se conservan partes blandas. Entonces, en este caso nos enfocamos porque la mayoría de los restos óseos que se encontraron en el domicilio ya eran como tal óseos, y de ahí la dicha para empezar a identificar quiénes eran las mujeres que se encontraban enterradas en su domicilio, en su patio y alrededor de toda su vida. Es por eso
que este caso le enfocamos mucho al monstruo de Ecatepec.